Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión Canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. Señores, hoy es 22 de diciembre. Estamos a ley de 9 días para terminar el año 2015 y darle la bienvenida al 2016. Y hoy tenemos con nosotros aquí un programa especial al doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, conocido ya en la palestra pública en la República Dominicana y en otras latitudes, catedrático universitario, profesor de muchos años, varias generaciones de abogados de los que ejercen en los tribunales de la República pasaron por las manos del doctor Ramón Andrés Blanco Fernández en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en otros centros de estudios superiores. Y los que no pasaron por ahí, pues lo vieron también en las labores de asesoría en términos jurisprudenciales en la República Dominicana. Bienvenido, doctor, a Registro Informativo. Un placer estar con usted aquí. Bueno, y hubo una combinación aquí en Cuerpo de Chacabana. Cuerpo de Chacabana. Hombre. El blanco de la paz y el verde de la esperanza. Así es. Bueno, la combinación perfecta. Bueno, entonces, doctor, acá un día como hoy, si mal no recuerdo, la memoria no me falla, ¿no fue que se produjo la renuncia de De los Santos porque estaba incómodo con lo que ocurrió? Porque creo que fue un día después del asesinato de Manolo Tavares Justo y el ahijado de él, que vivía por ahí, por Ciudad Nueva. Exacto, sí, correcto. Precisamente un día como ayer asesinaron a Manolo Tavares Justo en la Manacla, y a los compañeros que lo acompañaron en ese intento guerrillero. Y entonces al otro día, disgustado por lo que hicieron las Fuerzas Armadas, porque eso fue... Él le dio una orden, sí, de que lo hicieran prisionero, pero que no lo mataran. Entonces ellos se comprometieron a entregarse a cambio de que le respetaran la vida. Y entonces, no obstante eso, los guardias lo fusilaron. Yo creo que habían órdenes superiores de otros sitios. Sí, de algún lado hubo. Sí. Lo que pasa es que hay que recordar que en esos tiempos, no sé si queda alguna reminiscencia, las Fuerzas Armadas, yo creo que ya no. Las Fuerzas Armadas respondían no al presidente de la República o a un triunviro, como era el caso de ellos, no, sino respondían a órdenes del Pentágono norteamericano, más que lo que le llamaban el imperialismo, el Pentágono. Que tenían asesores. Sí. Y hubo asesores hasta en la policía, que resultó que eran agentes de la CIA después. Bueno, pero bueno, ese es el inicio de este programa, precisamente porque me vino a la mente ahora, conversando con usted, la fecha de la renuncia, justamente al día siguiente del asesinato de Manolo. Lamentable sobremanera la pérdida de ese grupo de personas, porque no solo ellos, también Pipe Faxa perdió la vida en el este. Exacto. Perdió la vida el hijo de Ibarra Ríos. De Julito Ibarra Ríos. Hermano de Julito. Hermano de Julito Ibarra. Luis Ibarra. Y otros valiosísimos jóvenes que eran promesas de este país. Así es, señores. Lo que ahora están viendo al Registro Informativo y escuchan al doctor Blanco Fernández hablar de estos temas, es bueno recordar, hace unos días que yo hablaba aquí en Registro Informativo, que justamente el hecho de que ahora podamos hablar, podamos expresarnos sin que vengan y nos arrebaten los micrófonos y nos esposen sin importar lo que ocurre y cierren el canal,
pues esa diferencia de aquellos tiempos se lo debemos a la sangre derramada por hombres y mujeres, Sí, señor. de las estirpes de Faxa, de Ibarra Ríos, de Manolo Tavares y todos los que los acompañaron Claro. en esa lucha, y de otros que siguieron más adelante, Sí. precisamente de Francisco Alberto Camaño, Sí. de Manuel Ramón Montearache, de Pichirilo, y de todos, y de muchos. Una playa de dominicanos. Bueno, que pero ha Blanco, perdido vida. pero a usted hay que mencionarlo, porque usted es humilde, pero no debe quedarse. Usted también fue parte, Sí. usted fue compañero de Manolo, Sí, sí. usted... Sí. Estuvimos presos juntos. Usted fue compañero de prisión de Manolo, Sí. y usted también estuvo en la 40. Sí, señor. Entonces, bueno, que la gente, aunque estamos en periodo de Navidad y la gente habla de celebración, mucha gente lo que está pensando es en la manzana, en la uva, hay que pensar en todo eso, pero también no podemos ni debemos desconocer los hechos y los acontecimientos históricos que son la razón de la existencia de los pueblos. Seguro. Los pueblos se dirigen en una dirección u otra en función de lo que sea la trayectoria de su historia. Yo siempre repito mucho una frase de Cicerón, que dice que las naciones que no conocen la historia están condenadas a repetir su propia tragedia. Y la República Dominicana ha repetido bastante porque no conoce la historia, y en los últimos años no le están dando la historia que se le debe dar de la República Dominicana. A propósito de la historia, doctor, como este es un programa especial dirigido a la gente que no está metido en el populismo y en la francachela, sino que se interese por estos temas, y que para los que vivimos épocas verdaderamente tortuosas en la República Dominicana, uno como espectadores y otro como actores, en el caso suyo, pero que de una manera u otra la vivimos y tenemos amarga y gran experiencia, porque uno pudo sacar de esos hechos, como decía Juan Bosch, en las normas de un buen PLDista, decía Juan Bosch, que hay que sacar las experiencias, que de cada fracaso hay que sacar las experiencias que nos garanticen el triunfo. Entonces, pues, yo pienso que también hubo otro hecho, precisamente luego de todos estos acontecimientos, la muerte de Manolo y su compañero, un día 21 de diciembre Sí. de 1963, Sí. 2 meses y medio, 2 meses y 20 días aproximadamente después del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, bueno, se van a la Manacla a reclamar justamente un gobierno con el que no se habían expresado de acuerdo, pero que se dieron cuenta que realmente era un gobierno que tenía las intenciones, en el caso del presidente Bosch, de reivindicar, de redimir al pueblo dominicano en función de una política en sentido general de desarrollo, de participación, incluso de independencia total, en todos los órdenes, el orden económico, político y cultural. Yo digo que pedimos más de 100 años con quizás más, con el golpe de Estado a Juan Bosch. Lo que estaba haciendo el profesor Juan Bosch en la República Dominicana muy pocas veces se había iniciado aquí. Lo primero que el profesor hizo fue establecer moralidad en el manejo de los asuntos públicos. En el gobierno de Bosch, el que se atrevía a recibir una dádiva probablemente iba a ser cancelado inmediatamente. Uno que fue ayudante de él, que recibió o permitió un contrabando, fue a la cárcel, y ese había sido ayudante de Juan Bosch.
hubo un secretario de Estado que recibió 20,000 pesos y salió en un periodiquito y Juan Bosch lo llamó. Y cuando le dijo que sí, que era cierto, que le habían regalado 20,000 pesos, dijo, devuélvalo. Usted sabe que en mi gobierno no se pueden recibir dádivas. Entonces dice, no, si se fueron, pues deposítelo para la reforma agraria y pida licencia. Hubo otro caso que quedaron pendientes, que también lo enfrentó el profesor Juan Bosch. Ejemplo de moralidad. De moralidad, con una austeridad absoluta, y pagó la deuda externa que había. Tomó entonces un préstamo para hacer dos presas. La presa de Tavera y la presa de Valdesia estaban programadas, y el acueducto de Santo Domingo. ¿Usted sabe cuánto era la suma? 150 millones. 150 millones. Sí, 150 millones para hacer una serie de cosas aquí en el país. Estaba contratando 500 profesores para enseñar la lengua española. La enseñanza en términos generales, pero haciendo hincapié en eso. Y muchísimas otras medidas que estaba tomando, que este país hubiera dado un salto cualitativo, por lo menos tuviéramos a la altura de los países avanzados. Indiscutiblemente pero el país ha vivido de retroceso en retroceso en una serie de aspectos, y por eso yo creo que el pueblo dominicano es un pueblo heroico. Yo creo que sí, independientemente de la alta, la baja, de circunstancias adversas que se nos han presentado, de comportamiento también cuestionable en algunos segmentos de la sociedad. Yo pienso que el heroísmo que caracteriza al pueblo dominicano debe ser resaltado, porque bueno, en este momento, justamente este miércoles se publica una información, la segunda parte de una entrega de Barómetro de las Américas, en donde se dice que el pueblo dominicano dentro del continente latinoamericano ha sido resaltado, ocupa el primer lugar como el pueblo más alegre. Para que usted vea, el pueblo más alegre lo constituimos los dominicanos en función de ese barómetro de América Latina, que ha hecho una medición en todos los países, y entonces nos sigue en segundo lugar Costa Rica. Sí, pero a mí me parece que esa alegría que están hablando es de lo que están explotando la República Dominicana, que están muy contentos, y de los que ignoran qué es lo que está sucediendo. Porque si se hace, usted oye que tenemos un 6.6 de Producto Interno Bruto en estos momentos, pero resulta que eso no se distribuye. Eso va a la casa vicina, a la casa corripio, de los grandes capitalistas, y todos esos resorts que hay aquí, que reciben esa suma de dinero. El país está en estos momentos con una deuda impagable. Los nietos y los bisnietos de nosotros, quizás si aparece un gobierno austero y que produzca y que utilice los recursos materiales de la nación dominicana para producir, quizás pueda pagarlo. Pero bueno, de todos modos, ya no vamos a la pausa, pero esa alegría de que se habla en esa medición que se ha hecho entre los países latinoamericanos, y que los dominicanos aparecemos como el país más alegre del continente, también es lo que justifica que, viviendo en medio de diversas dificultades, el pueblo entonces se divierte, compensa esas dificultades con momentos de alegría. Usted ve que, a pesar de que se habla de crisis, de
de situaciones de limitaciones, usted ve los centros cerveceros, los restaurantes, los colmadones, la gente bebiendo su cerveza, jugando dominó. Bueno, hay un 3% entonces, de la y eso entonces es lo que habla de que aún en medio de esas dificultades, pues se compensa con la alegría y se evita la manifestación de foco de enfrentamientos sociales, o lo que se llamó en el 74, en el 84, la famosa poblada, que costaron más de 125 muertos en 3 días. Déjeme decirle, cuando terminemos vamos a la pausa y entonces entraremos en otras valoraciones en relación a esa manifestación de alegría que es característica en el pueblo dominicano. Señores, con el permiso de ustedes, nos vamos a una pausa y en unos segundos, porque aquí casi no hay publicidad, regresamos con ustedes, no se vayan. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Bien, señores, entramos a la segunda fase del registro informativo en esta entrevista, ya casi despidiendo el mes de diciembre y el año 2015, con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, hablando de algunos hechos y acontecimientos que no deben pasar por desapercibido
aunque para mucha gente lo que ocurrió hace 55 años parece que entienden que no lo deben saber las presentes y las futuras generaciones, o si deben saberlo, pues se entiende que deben enterarse de una manera muy sutil. Doctor, hay otro aniversario de ahora de diciembre, que fue el famoso e histórico ataque al Hotel Matún en Santiago, donde murieron varios constitucionalistas, una persona, pero murió un símbolo de honestidad, de patriotismo y de entrega y de dignidad y de temple, que fue el coronel póstumamente ascendido a general, Lora Fernández. Lora Fernández fue de los que participó en la contienda de abril, en esa guerra, y cuando vio que la tropa de San Isidro habían entrado y que habían destruido la brigada que estaba o el batallón que estaba en el puente, bajó y dice que me contó él a mí que cuando él vio a los civiles que andaban con un machete, con un palo, con un hierro en la mano, que iban para el puente, dijo: yo no lo dejo solo, yo voy a morir con este pueblo, y salió para allá. Entonces ahí aparecieron los ranas que estaban combatiendo en esa zona, que derrotaron a los tanques, llegaron cerca sí, casi a la mitad del puente Duarte. No cruzaron el puente. Llegaron a cruzar casi a la esquina ahí de la, ¿cómo se llama? La Rafaela Toa, allá arriba. Sí, sé que la Maradona. Sí, por casi a la esquinita ahí ya. Sí, y fueron derrotados, qué sé yo, cuántos tanques ahí, y muchos muertos de aquel lado. Entonces, en los días posteriores, ese centro que estuvo al frente fue el que tomó la policía en la Fortaleza Osama. Entonces, él y otro. Exacto. Sí. Entonces, eso es lo que yo digo. Aquí hay una calle que era la avenida Circunvalación, que comunica ahí, comienza donde se produce el triángulo de la Luperón, la avenida Los Próceres y luego la Circunvalación. La Circunvalación le cambiaron el nombre por decisión de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito hace un tiempo. Ajá. Y se llama, le pusieron el rango de Coronel Lora Fernández. Y usted le pregunta a mucha gente que viven ahí quién fue Lora Fernández, y probablemente, sin temor a equivocarme, no saben. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí esas figuras, esos héroes que se honran, que honran justamente a la población dominicana, y que nos honramos de llevar, de poder, por lo menos aunque sea una calle, llevar su nombre. Resulta que la mayoría, usted le pregunta al 80% de los que viven en esa avenida, y probablemente no sepan quién fue Lora Fernández. ¿Usted quiere que le diga algo? En el Distrito Nacional, como en otro pueblo, la población no conoce la razón por lo que se le rotula una calle con el nombre de un personaje. La cantidad de enemigos de la patria que tienen calles aquí da pena. Da pena lo que han sido culpables de lo que ha sucedido aquí. Yo conozco, qué sé yo, cuántas calles. Hay, qué sé yo, cuántos Trujillitas por ahí que tienen calles. Y si usted quiere, comience por Pras Ramírez, por La Corniel, y siga por ahí. Toda esa zona del ensanche, Piantines, Quiqueya, Troncoso de la Concha, ese por lo menos era un escritor y tenía algún valor.
pero hay muchísimos que no tenían absolutamente. Bueno, por ahí hay calles que, bueno, el caso de Moisés García. Nadie sabe quién era Moisés García en Gascue. Y así sucesivamente. Y tantos héroes anónimos que tenemos por ahí. Sí, señor. No han sido tomados en cuenta. Por ejemplo, yo fui designado por el Poder Ejecutivo ahora en la comisión de efeméride para la celebración de los 50 años. Y pensé que nos íbamos a reunir varias veces. Nos reunimos una vez, nombraron una subcomisión, fuimos a la iglesia a un tedeum que hubo, y que si busqué otra cosa y ya. Ahí se quedó. Ya. Yo tenía en mente proponer cosas. Por ejemplo, a Montearache. Manuel Ramón Montearache. Oye, pero ven acá. Tú sabes el papel que jugó Manuel Ramón Montearache con los hombres rana. Extraordinario papel en ese movimiento constitucionalista de 1965. Sí. Pero bueno, eso es así, pero lo sabemos nosotros. Pero por ejemplo, ese joven que no está aquí, que sirve de tramoya, usted le pregunta, y es estudiante, y hay muchísima gente, pero eso hay que enseñarlo. Y hay que enseñar las presentes y las futuras generaciones para que conozcan quiénes fueron sus hombres y sus mujeres. Tanto que podemos, doctor, hablar en un ambiente ahora de democracia y de respeto, y por lo menos sin correr ningún riesgo a ser agredido o a ser encarcelado. Si usted hace un recuento histórico de la República Dominicana, desde la independencia y quizá antes de la independencia hasta aquí, siempre los oportunistas han tomado la dirección y son los que salen a relucir. Y si usted no tiene hijos o familiares o muy amigos que saquen su nombre, usted desaparece de la historia. No importa el papel que haya jugado. Por ejemplo, yo venía hablando con ustedes de Duvergé, Antonio Duvergé. Ese es el padre de la independencia de la República en el sur. En el sur. Enfrentó y se fajó, Dios mío. Era el único que había sido entrenado por Francisco Soñé, que era capitán del ejército de Napoleón Bonaparte. Y fue el que llevó a Francisco Soñé para que dijera los cañones el 19 allá. Claro, la batalla del 19 de marzo, que no permitió que las tropas haitianas avanzaran ni un ápice. No, pero resulta... Y además, en una batalla desigual. En primer lugar, el ejército haitiano era un ejército poderosísimo, y además la cantidad de hombres que venían enfrentando a las tropas patrióticas dominicanas. Aquí no habían entrenamiento, no tenían entrenamiento, eran campesinos, eran civiles que lo cogían y lo enseñaban a manejar un machete, que eso sabían manejar machete bien, un fusil. Habían 2 o 3 que habían aprendido algo porque se habían ingresado a la milicia de los haitianos, que tenían una reserva, y ahí entraron algunos de ellos. Pero los que sacaron el mérito de ahí fue Santana, y pasó a ser presidente. ¿Cómo fue? Un traidor que se llamaba Tomás Bobadilla, que había sido fiscal del gobierno de Haití, que pidió el fusilamiento, el levantamiento de los Alcarrizos. Fusilaron 4. Cuando tumbaron a Guayer, se agachó, se pegó de Sánchez y terminó ayudándolo a redactar el acta el 16 de enero, y ya por ahí se introdujo. Ahí se coló. Y a propósito de los haitianos, doctor, ahora yo quiero retrotraer, estamos en términos de esos hechos y acontecimientos históricos, pero vamos a retrotraer el tema haitiano a la realidad. Justamente en este periodo de Navidad en que nos encontramos, donde la gente está en fiesta, en la tradición del fin de año, por otra parte tenemos
en estos días recientes que han pasado una tragedia, la muerte del alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, y 2 personas más, el matador y la seguridad de Juan de los Santos. Luego otra tragedia en La Romana este fin de semana por la explosión de un cilindro de gas, que mueren 5 personas, una pareja norteamericana que vinieron a divertirse y a participar en una boda de un pariente. En fin, que se produce en Puerto Plata antes de ayer en la mañanita de la mañana de ayer, una agresión a un cura. 2 delincuentes van que les meten un ladrillo en la cabeza y hieren a un sacerdote que estaba abriendo la iglesia. Y bueno, y todo este tipo de cosas. Frente a esta realidad, pues nos encontramos por otro lado una parte de la población imbuido en la tradición de la fiesta de Navidad, y que bueno, es una tradición que no debemos dejar que se caiga, porque despeja un poco el ambiente de tensión en que nos desenvolvemos durante el año. Ahora, en medio de todo este ambiente de combinación de hechos sangrientos, lamentables, de participación de la gente en comprar todos los productos que se consumen en el fin de año, nos encontramos allí cerquitita en la frontera, en Haití, con una situación bien difícil, que elecciones que debieron estar programadas para este domingo, resulta que fueron pospuestas sin fecha fija, como consecuencia de un ambiente de protesta, de movilizaciones por parte de los opositores a Martelly, que dicen que se le hizo fraude, que hubo un fraude colosal y que bueno, hay una serie de triquiñuelas que ha hecho los sectores del gobierno. Mientras tanto, y él no es jefe de gobierno. Pero óigame lo siguiente, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Nosotros no podemos dormirnos, porque yo creo que hay todo un plan desde hace tiempo, y que usted en otras ocasiones, aquí en Registro Informativo y en otros medios en los que ha participado, lo he escuchado hablar, de un plan que está dirigido contra la República Dominicana, pero que se quiere tomar como instrumento la situación haitiana. Sí, señor. La situación de Haití, la descomposición, el estado fallido que predomina en Haití, ahí mismo cerquitita de nosotros, quieren utilizarlo para poner en ejecución ese plan, que no es contra Haití que va dirigido, porque Haití no ha sido un estado nunca. Haití lo que ha sido es un desorden permanente para mantener explotado a ese pobre pueblo haitiano, mientras el sector dominante, la clase dominante de Haití, servirse con la cuchara grande, y unos cuantos personeros extranjeros que se aprovechan de esa situación. Entonces nosotros, que en base a esfuerzo, a lucha, a una serie de confrontaciones, hemos logrado superar una serie de dificultades como Estado, como nación, y nos encaminamos, aunque sea a paso lento, a ciertos niveles de institucionalidad. Nos quieren socavar eso poco que hemos conseguido, doctor. Me gustaría escuchar su opinión. Hace más de 30 años que yo vengo llamando la atención sobre el problema haitiano. Lo planteaba siempre en el partido, y repito, he repetido muchas veces, que en Santiago, en el comité Hermana Mirabal, yo di una charla y al final dije que el partido tenía que llegar al poder, el partido con Juan Bosch llegar al poder, para que no tuviéramos un presidente haitiano en los próximos 15 a 20 años. A los jóvenes les gustó mucho la charla que yo di,
pero hubo uno que me dijo que tenía un poquito de racismo. Yo le dije así, pues ponte a observar cuál es la situación que tenemos nosotros. Poco a poco se planeó ver cómo nosotros resolvíamos el problema de Haití, porque las naciones poderosas que han ayudado a Haití ha sido ayudar a la oligarquía de ese país, porque lo que le dan se lo cogen. Y entonces ellos quieren que seamos nosotros que les resolvamos el problema a ese pueblo. Se han olvidado que Haití tiene 10 o 12 millones de habitantes y que nosotros ya tenemos 10 o 12 millones de habitantes, que no es en 1822, cuando ellos tenían 500,000 y nosotros teníamos 62,000. Ya es totalmente diferente. Pero ha habido cierto crecimiento económico aquí, muchas cosas de las que han sucedido después de la muerte de Trujillo, y ellos quieren que eso sea disfrutado por los haitianos. Yo diría que no por los dominicanos, porque le permiten a los dominicanos que se vayan en yola, le visan con facilidad para llevárselo, y que los haitianos vayan ocupando poco a poco. Han encontrado la debilidad de gobernantes que le han permitido darle mucha prebenda a los haitianos, pero además de la prebenda, que ellos entren al país. Una de las cosas que se han hecho aquí es la construcción. Muchos edificios que se han construido, muchas torres. No sabemos de dónde viene el dinero, pero los haitianos vienen a trabajar. Ya hay lugares en donde se está violando la ley dominicana, no la ley de migración nada más, que se ha violado por cantidad de veces, sino el código de trabajo. Se les permite que ellos tengan, se dice el código, que no pueden haber más de un 20%. Un 20%. Y aquí es al revés. El 80% son haitianos. No, bueno, aquí usted, cualquier construcción de esa, de una torre, usted encuentra 40 trabajadores, busque 35 haitianos y 5 dominicanos, el maestro, el ingeniero, el ayudante del ingeniero, Y ya. y hasta la cocinera haitiana, la que le cocina la comida a los trabajadores haitianos. Pero váyase al campo para que vea también. Eso mismo ocurre en las actividades productivas. Sí. Doctor, con el permiso suyo de los amables televidentes, me están haciendo señas de una segunda pausa. Vamos a esta pausa. Cuando regresemos, entraremos también con una parte interactiva, porque no me gusta que los amables televidentes se me queden sin opinar. Quisiéramos que las personas que vayan a opinar cuando regresemos de esta pausa, que lo hagan haciendo cualquier pregunta en función de los temas que estamos tratando aquí esta noche. Con el permiso de ustedes, en breve regresamos. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover
eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Bien, señores, entramos ya en la recta final del registro informativo. Esta noche conversando con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, uno de los personajes históricos de la República Dominicana. Estuvo en el 14 de junio, compañero de Manolo Tavares Justo, que ayer se cumplieron 55 años del asesinato, de la ejecución de Manolo Tavares Justo y sus compañeros de guerrilla en La Manacla. Y precisamente también participó Blanco Fernández en la Revolución Constitucionalista. Viceministro de Interior y Policía. No, de Educación. Sí, viceministro de Educación. El que era viceministro de Interior y Policía fue Euclides Gutiérrez. Euclides, que sí, pasó a ocupar después el ministerio. El ministerio, sí. Entonces, pues, señores, hablábamos al principio, Blanco, del barómetro de América Latina, y quiero aprovechar esta parte final para tocar ese tema, porque vemos que como peor valorado, en el caso de la República Dominicana, el Congreso Nacional. Los partidos políticos, valorados positivamente solamente un 30%. Un 70% considera prácticamente nulo que han ido desapareciendo los partidos políticos. La Policía Nacional es la institución con peor valoración, de acuerdo a ese barómetro de América Latina. Y así sucesivamente, en el plano ya de otras instituciones que han sido totalmente valoradas muy baja, con muy baja puntuación. Sin embargo, están en los primeros lugares la iglesia, los estudiantes, si lo valoran como positivo en función de que el que estudia tiene una idea de avance, de desarrollo, y está en algo positivo. Y está también la Junta Central Electoral. Entonces tenemos la iglesia en primer lugar, en segundo lugar los estudiantes, en tercer lugar no recuerdo cuál era otro renglón, yo sé que en cuarto la Junta, pero esos están como los mejores valorados, pero como los peores, entonces policía, los partidos políticos, Congreso y así sucesivamente.
Ya para sintetizar aquí en la entrevista de hoy con usted, ¿cómo usted puede valorar este tipo de calificación que le da ese estudio hecho por el Barómetro de las Américas, de Latinoamérica? Decía el filósofo Kant que no hay efecto sin causa. Todo eso se debe precisamente a ese plan que se orquestó de los tiempos de Balaguer, que no fue aplicado 100% porque Balaguer era muy inteligente y podía maniobrar en el asunto. Y han venido aplicándolo poco a poco, desintegrar las instituciones del Estado para que también sea un Estado fallido. Si usted sale por la calle se da cuenta de que no hay control, no hay instituciones que se impongan. Si usted ve lo que sucede en nuestro Congreso, lamentablemente con las contadas excepciones que hay, ¿qué hacen? Modifican leyes, hacen proyectos importantes. No están haciendo eso, están pensando en lo que le pagan más, el barrilito. Si usted sigue por ahí y el dejar hacer, eso no es bueno. Ningún país ha podido progresar con el dejar pasar y dejar hacer. Es necesario que haya control, que hayan instituciones que controlen, que la gente no pueda violar la ley así graciosamente. El Estado de Derecho tiene que ser aplicado desde el presidente de la República hasta el más humilde, de abajo arriba y de arriba abajo. Todo el mundo tiene que respetar la ley. De lo contrario, donde no se hace eso, entonces tenemos un Estado fallido o en proceso de ser fallido. Bueno, es lamentable que tengamos que ver una realidad a ese nivel de instituciones. Yo decía justamente aquí en Registro Informativo, cuando vi la valoración, por ejemplo, de nuestra Policía Nacional, me preocupó mucho, y yo dije, bueno, el problema está en que el comportamiento de muchos de nuestros policías en la calle, en los últimos tiempos hemos visto como vergonzantemente hemos tenido... Pero eso se debe a muchas razones. Primero, hemos visto muchos policías involucrados en acciones delictivas y todo eso va creando una percepción, o no una percepción, sino va creando una opinión real de la sociedad muy negativa. El caso de la justicia, doctor, me gustaría también tocarlo, que la otra institución que está en una valoración por el suelo es nuestro Poder Judicial, que se me olvidaba plantearlo. Sí. Es una situación bien difícil, fíjense ahora cómo estamos. Yo creo que hay magistrados honorables, pero en la misma forma que hay honorables, hay otros que no son honorables. Yo creo que en el caso de ahora, a mí no me agrada la forma como se está haciendo. Las investigaciones a magistrados se debe hacer secreto. Todas las investigaciones son secretas, pero esa especialmente. Usted no puede ir a un medio de prensa a decir que está investigando a José Rodríguez sin tener todavía las pruebas. Y me parece que hay magistrados ahí que no son delincuentes, que no son corruptos, entre esos que dicen ellos que son corruptos. Vi otro caso en esta semana, que fue el caso de Ciprián. Rafael Ciprián, inició un procedimiento protestando porque él dice, realmente ha habido una degradación. Es un abuso, un abuso degradarlo. Pero ¿quién influye para que se haga eso? Para que el consejo haga eso. Alguien está influyendo en ese consejo para que produzca eso. Pero la finalidad no es solamente Rafael Ciprián y los otros que están ahí. Probablemente sea el consejo completo para sustituirlo. Los magistrados que son serios ahí, sustituirlo. O por lo menos que dicen que están
parcializado con alguien. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las acusaciones y esperar a que haya una investigación a profundidad, que se haya probado el hecho. Bueno, lamentablemente tenemos una situación bien difícil, nunca habíamos visto. Primero, no había precedentes de casos de escándalo como lo de ahora. Yo imagino que siempre ha habido procedimientos de investigar, sí, pero sí, se hacía de manera discreta, que no con una difusión mediática, que los medios nos enteramos primero a veces que los propios acusados. Si el Procurador General de la República y la justicia en términos general desean investigar los actos de corrupción, tienen una cantera, pueden hacer de que los sujetos demuestren de dónde ha habido la fortuna que tienen, y con eso lo demuestran. Todos esos edificios, torres que usted ve, averigüe, que eso puede averiguarlo, puede investigarlo el Procurador General. Todo eso que se tienen millones, hay que ver de dónde salieron. Pero yo veo que son a 2 o 3 infelices los que están investigando. Bueno, aquí ahora la situación está tan confusa que hoy justamente sale el fiscal de Barahona contradiciendo, diciendo que la DNCD anunció que había capturado, que había descubierto un alijo de drogas. Bueno, que fue aquí en Santo Domingo. Y dice el fiscal de Barahona que fue en Barahona que se atrapó. Entonces, se atribuyen, entonces, ¿a quién le creo? Se atribuyen también lo que hace otro. Eso no tiene madre. ¿Fue en Barahona o fue aquí en la capital? Entonces, bueno, ahí es que está. De todo modo, señores, que la providencia intervenga. Lo que yo creo es que hay que desearle a toda la población dominicana que podamos pasar estas Navidades bien tranquilas, en familia, compartir con comedimiento, y vamos a ver si los hechos lamentables que han precedido a esta semana no se repiten. Vamos a ver si realmente las Navidades, que son tradiciones de compartir en familia, de compartir socialmente con un nivel de respeto y sin desbordamiento, para que evitemos tener que comentar hechos que luego entonces lo lamentemos. De manera que, doctor, le agradezco sobremanera el haber estado aquí de nuevo en Registro Informativo, tratando estos temas que son un tanto refrescantes, que se salen de la cotidianidad del panfletario, y entonces pues hemos podido tratar estos temas que creo que contribuimos, aunque sean algo, con la tranquilidad. Que el pueblo lo sepa. Sí. Muchas gracias, de verdad, les reitero el haber estado con nosotros. A sus órdenes. Que pase usted y su familia feliz Navidades, y también ustedes, amables televidentes, porque ya entramos en un cierto receso de Registro Informativo para que la gente pueda cenar. El pollo está caro, pero hay que seguir buscándolo. Pasen todos feliz resto de la noche, que Dios me los acompañe, y nos veremos en la próxima entrega de Registro Informativo. José Rodríguez estuvo con ustedes.